unidos a los que viven en el norte, en el Bajío, en el centro, en unidad con nuestro medio ambiente. Debemos de escuchar a cada mexicana y mexicano para que construyamos una sola voz, clara y fuerte, solamente en favor de México. Dejemos ya a un lado el ustedes y el nosotros y vamos a poner a México al centro. Ya lo dijo nuestro valeroso insurgente Vicente Guerrero, la patria es primero. Y hoy más que nunca tenemos la obligación de anteponer el interés de la nación ante cualquier interés personal. Este gobierno que inicia, así como todos nosotros, debemos de convertirnos en ejemplo de respeto y atención a todos los sectores de nuestra sociedad, porque somos un solo México. En el Partido Verde tenemos claro que la transformación de México requiere unidad y organización, respeto y cuidado a nuestro medio ambiente. Es lo único que logrará un cambio verdadero para nuestro país. Por ello, es preciso sumar voluntades a favor del proyecto que hoy postula el gobierno entrante y que resulta en el beneficio de todos los mexicanos. Todos los funcionarios electos hicimos un compromiso con la ciudadanía, con cada familia mexicana, con nosotros mismos, pero sobre todo con el país entero. Protestamos cumplir nuestra labor y tenemos el mismo objetivo, lograr un cambio verdadero para nuestro país. Y no hay otra forma de hacerlo que con la suma de esfuerzos, sin importar colores, posturas políticas ni intereses personales. La unión de todas las fuerzas políticas es la fuerza de México. Si algo compartimos hoy los mexicanos, es un deseo generalizado de que nuestro país se convierta en un mejor lugar para nuestros hijos, de mayores oportunidades para quienes se preparan en nuestras universidades, de consideración para nuestros abuelos que lo dieron todo por nosotros y de respeto para todos, incluido el medio ambiente. Está en nuestras manos la oportunidad histórica de lograrlo y seguramente encontraremos retos, dificultades en el camino, pero también vendrán los éxitos. Si cada uno de nosotros aceptamos y asumimos la responsabilidad que nos corresponde, comenzaremos la construcción de los nuevos cimientos de este nuevo México. Es una nueva etapa para nuestro país y todos somos motor para fortalecer el Estado de Derecho, fomentar el buen gobierno, reforzar la participación ciudadana libre y convertirnos en un factor de cambio positivo para nuestro México. En el Partido Verde, como la gran mayoría de los mexicanos, creemos en el compromiso y trascendencia del programa de gobierno del presidente López Obrador. Es por ello que respaldamos sus proyectos de arranque. Sí al Tren Maya, sí al Tren Transísmico, sí a los programas prioritarios y sí a una agenda en favor de nuestro medio ambiente. Estamos convencidos que es la hora del sureste mexicano. Es el momento para unirnos hacia el mismo rumbo de prosperidad y desarrollo del Bajío y del norte de México. Es la hora de la unidad para avanzar, la unidad para progresar. Es la hora de lograr la transformación. Llegó el tiempo para superar los rezagos y el olvido. El tiempo para hacerle justicia a nuestros pueblos originarios, a nuestros ancestros, para impulsar las causas sociales, el cuidado de nuestro entorno natural, el respeto a la equidad de género y a los derechos humanos. Llegó el tiempo de México. Nuestra sociedad nos demanda una política de acercamiento al ciudadano, a sus problemas, a sus necesidades. No podemos desperdiciar esta gran oportunidad para lograr la prosperidad que cada mexicano se merece. Está en nuestras manos conseguirlo y también está en nuestras manos consolidar esta cuarta transformación que el nuevo gobierno propone para nuestra nación. Para lograrla es imprescindible seguir el ejemplo de quienes con altura de miras fueron artífices de las tres primeras transformaciones. Necesitamos el espíritu conciliador de Agustín de Iturbide, quien colocó en primera instancia los intereses de la nación sobre sus intereses personales para afianzar la independencia de México. Él comprendió que es la unidad la que nos hace grandes. No somos ustedes y nosotros, todos somos México. Es imperativo
estar a la altura de Benito Juárez, el gigante de Guelatao, quien con su espíritu republicano hizo de la ley su espada y su escudo, para anteponer siempre los intereses de la nación, respetando siempre nuestra soberanía y la soberanía de las entidades federativas. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Debemos tener la entereza de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, quien postuló que el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional. Esa voluntad nacional que con una votación histórica escogió a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Y esa voluntad nacional a la cual no podemos permitirnos decepcionar. Hermanas y hermanos mexicanos, distinguidos amigos, señor presidente, reitero ante ustedes nuestro compromiso de trabajo y unidad a favor de todos. En el Partido Verde estamos listos para avanzar con lo que a México le haga bien. Hagamos de esta transformación, unidos, la fortaleza de México en el mundo, que para dar ejemplo nos eligieron los ciudadanos. Señor presidente, cuenta con nosotros y que viva México. Señor senador, tiene la palabra el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 10 minutos. Senador. Buenos días. Gracias. Su venia, presidente. Honorable Congreso de la Unión, el día de hoy tengo la honrosa responsabilidad de dirigirme a ustedes para fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática de cara al inicio de un nuevo gobierno para México. Ninguno de nosotros somos ajenos al hecho de que las elecciones del 1 de julio dejaron muy claro que México exige un cambio en muchas de las formas de interacción entre el pueblo y su gobierno, en la manera de atender las necesidades de la gente, en los mecanismos de diálogo de quienes detentan el poder y las y los ciudadanos. De igual forma, tenemos claridad de la alta expectativa que todo el pueblo de México tiene respecto de todo el trabajo que se ha planteado desde la campaña y que, por supuesto, esperamos se vea reflejado en las nuevas políticas públicas. Es reiterada la exigencia para terminar con violencia, con la corrupción, con la impunidad, con la pobreza, así como también para acabar con las grandes brechas de desigualdad de las que se duele nuestro país. Bienvenido el cambio ofrecido en reiteradas ocasiones por la nueva presidencia de la República. El PRD nunca, bajo ninguna circunstancia, será obstáculo del cambio que se ha propuesto para el bienestar de nuestros compatriotas. Por ello ha luchado históricamente. Muchos de los legisladores y legisladoras que hoy están aquí son testigos de esa historia. Todas y todos queremos que el presidente de México trabaje por la bonanza del país. Queremos y hacemos votos también para que esta, nuestra República Mexicana, se fortalezca con toda su dignidad y soberanía, internamente y frente al mundo que hoy de manera especial nos observa con motivo de este solemne acto. Es una república, es esa misma república la que espera, la que exige, la que reitera el respeto a sus leyes, que se le dé fuerza, que se realcen sus instituciones y que se muestre un país cohesionado y con rumbo claro al desarrollo.
En estricta congruencia con lo anterior, las fracciones parlamentarias del PRD, con la legítima representación ciudadana, le decimos y reiteramos al presidente de la República que esperamos se cumplan todas y cada una de las promesas de campaña para el bienestar de la gente de nuestro país. El 1 de julio se hizo un llamado a la reconciliación nacional. Todas y todos aprobamos esa actitud. Si esa reconciliación implica el reconocimiento de la pluralidad política, la participación incluyente de todos los partidos, el respeto a la legalidad, entonces, señor presidente, lo llamamos a que se convierta en el guardián de ello, que como presidente de la República Mexicana en funciones no permita que se lleven a cabo actos que no tengan asidero constitucional, legal o normativo. Tal y como usted lo ha afirmado, es necesario, es indispensable que en su gobierno, en este gobierno que inicia, todo se haga dentro de la ley, nada fuera de ella. Es indispensable que los llamados superdelegados respeten el federalismo. El PRD ratifica su determinación de defender la legalidad, de defender la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de combatir con firmeza todo intento de actuación contra la ley. En el PRD no regateamos la legitimación que deriva de más de 30 millones de votos, pero hoy le toca al gobierno entrante trabajar para todos, para todas, también para los más de 26 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por otras opciones políticas y para los más de 33 millones que se abstuvieron de asistir a las urnas. En el PRD estamos de acuerdo en avanzar en la democracia participativa, la democracia directa, por supuesto, cumpliendo con las leyes, dando fuerza a las instituciones y respetando a las minorías, pues de lo contrario, la sombra caería directamente sobre la libertad y sobre la justicia. Como presidente de la República tendrá una gran concentración de poder. Dada la mayoría ganada en el Congreso de la Unión, es indiscutible, así como en 19 legislaturas locales. Es una condición favorable para erradicar corrupción, impunidad y luchar contra la violencia y la pobreza. Eso esperamos de este nuevo gobierno, eso esperamos de su conducción, evitando a toda costa caer en el abuso del poder. Señor presidente, dado que el trabajo a favor de México es responsabilidad de todas y de todos, el PRD también espera de usted que en la tarea de fortalecer el federalismo, en esa tarea inequívoca de conducción de nuestro país, se convoque a los gobernadores de los estados, a los presidentes municipales y a los alcaldes, a un diálogo nacional para revisar precisamente nuestro pacto federal, en especial revisar el federalismo fiscal, cambiar los porcentajes de distribución del presupuesto federal asignado a los estados y municipios, pasando del 80-20 que hoy rige al 75-25, que daría una nota clarísima de equidad para todos y para todas. El PRD afirma que la pobreza y la desigualdad solo se podrán resolver con empleos y salarios dignos. Por ello también esperamos, señor presidente, trabajar en un nuevo modelo de desarrollo que supere el neoliberalismo, un modelo basado en salarios competitivos que sirvan de palanca al desarrollo económico y al crecimiento sostenido. Esta política se podrá consolidar impulsando la economía social, programas sociales especiales para micro, pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluidas cooperativas, ejidos y comunidades indígenas. Por ello exigimos que se den las instrucciones necesarias para aplicar
un incremento de 100% al salario mínimo actual, para que a partir del 1 de enero de 2019 sea de 176 pesos. De una vez por todas, señor presidente, pasemos del salario mínimo al salario digno para México. También queremos ofrecerle todo nuestro apoyo, nuestros votos, nuestro compromiso de trabajo en las tareas necesarias a fin de que se cumpla con la promesa de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas doméstico. Hoy el gobierno entrante tiene de inicio la posibilidad real de eliminar el impuesto especial a la producción y los servicios de los energéticos de la Ley Federal de Ingresos. Apoyamos el fortalecimiento del Estado como factor de desarrollo sustentable, con una justa distribución de la riqueza. Por ello, su gobierno debe apoyar una reforma fiscal progresiva para lograr que el pago de impuestos sea realmente justo, que pague más quien más tenga. Los integrantes de las fracciones parlamentarias del PRD reafirmamos desde todos nuestros espacios de representación ciudadana el compromiso de trabajar a favor de la gobernabilidad democrática de México, del fortalecimiento del federalismo. Abogaremos por el reconocimiento de la pluralidad social y política, el respeto a las leyes, a la libertad de expresión. Impulsaremos la construcción de policías capacitadas en todo el país para que se permita el retiro gradual de nuestras Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública. Seguiremos impulsando la autonomía de todas las fiscalías y, por supuesto, apoyando en lo necesario para que en breve plazo bajen los precios de la gasolina, como ya lo hemos mencionado. Reafirmamos nuestro apoyo en favor de una república democrática, federal, en paz. Le deseamos mucho éxito, señor presidente, que le vaya bien, que siga México en la ruta del bienestar, del desarrollo, para seguir diciendo con el orgullo de siempre que ¡viva México! Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. Benito Juárez sentenció: la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. En plena libertad y con paso firme hacia la democracia, queremos comenzar expresando la inmensa dicha que el Partido del Trabajo comparte con la mayoría de los mexicanos. Hoy comienza la cuarta transformación de la República. Hoy la insurgencia ciudadana optó por un cambio de rumbo, por una revolución pacífica. La insurgencia de los más de 30 millones de mexicanos que salieron a votar el pasado 1 de julio hizo posible este triunfo que simbrará por siempre en nuestra historia y en la vida democrática de México y de la patria grande, nuestra América. Ese respaldo mayoritario expresado en las urnas es cimiento de un nuevo proyecto de nación con futuro. Este no es solo un cambio de gobierno, este es un cambio completo de régimen político. No será una época de cambios, sino un cambio de época. La lucha del Partido del Trabajo ha estado encaminada a lograr una transformación nacional y profunda. Tenemos claro que Andrés Manuel López Obrador
ha venido encabezando el proceso de dicha transformación. Por eso, junto con el pueblo, hemos caminado a su lado desde el año 2000 y en el Partido del Trabajo nos sentimos muy orgullosos de ser el único instituto político que postuló a Andrés Manuel López Obrador en 3 ocasiones a la presidencia de la República. Lo logramos, México, lo logramos, compañeros. En este andar, entre derrotas y victorias compartidas, hemos siempre coincidido en la visión de que nuestro país requiere con urgencia una 4ª transformación. Seremos su apoyo, gobernaremos con él y asumiremos las responsabilidades y acciones que nos correspondan. Y cuando se cometan acciones alejadas de los intereses más sentidos de la mayoría de la población, el Partido del Trabajo seguirá haciendo su aportación a través de la crítica constructiva. La verdad libera, fortalece. La mentira o el silencio someten, debilitan hasta las mejores causas. Nuestra lucha es a favor de un nuevo paradigma que traiga bienestar a este amado pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres. Nuestro país está fracturado en su estructura, corrompido hasta lo más profundo. Nos hemos convertido no solo en un Estado fallido, nos hemos convertido en un Estado que le falló a los mexicanos. Por ello, el cambio tendrá que ser producto de una efectiva participación ciudadana y de un proyecto alternativo de nación. La situación que vive el país nos impone grandes retos. La política económica debe virar hacia un nuevo rumbo de desarrollo, sustentado en la creación de una industria nacional fuerte, tecnológicamente competitiva, que genere riqueza en todos los rincones del país. Vamos a recuperar y reconstruir la industria energética y petroquímica. Seremos soberanos y dejaremos de vender petróleo barato y de comprar gasolina cara. Una nueva política económica que encare los problemas estructurales, así como las prácticas especulativas del sector financiero que nos tienen potencialmente al borde de una nueva crisis. Solo de esta manera acabaremos realmente con la pobreza. Compañeras y compañeros legisladores, resulta dolorosa la medida en que la corrupción se ha arraigado e institucionalizado en nuestro país. La corrupción galopante y el mal uso de los recursos públicos laceran y hunden a nuestra nación. No nos equivoquemos, vamos a terminar con la impunidad. Los ladrones en el gobierno y la eliminación de privilegios se instalarán como política de Estado, así como ya lo hemos hecho con la austeridad republicana. Viene una nueva manera de hacer política en nuestro país. La gente será parte de ella. La gente tendrá identidad con el nuevo gobierno, con su gobierno. El Partido del Trabajo refrenda su convicción en torno a la necesidad de que nuestro país avance hacia un modelo de democracia popular, participativa, donde la ciudadanía sea la principal protagonista de la vida pública de nuestro país. Caminaremos en dirección a un federalismo eficiente y democrático, de división de poderes, pero sobre todo de unidad nacional, con todo el poder al pueblo. Es urgente e impostergable una separación del poder económico del poder político. Hay que pasar de la mano invisible del mercado a la mano visible del Estado democrático de derecho. Solo habrá seguridad pública si hay seguridad económica. Compañeras y compañeros legisladores,
La ignorancia es la causa de la injusticia y la educación es la mejor aliada de la justicia. El Partido del Trabajo ha propuesto una reforma al artículo 3º constitucional para fundamentar la educación en la dignidad humana y que la educación permita a los jóvenes nutrirse dentro de nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Para rescatar a nuestros niños, el Partido del Trabajo tiene un plan central: la universalización de la educación infantil temprana. Con este proyecto, el Partido del Trabajo ha demostrado que esta debe ser la base de un nuevo modelo educativo y que no quepa duda. Vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. El gran problema de México no es solo la pobreza, es sobre todo la desigualdad y la concentración de la riqueza en las manos de una minoría rapaz. Por lo anterior, el Partido del Trabajo seguirá del lado de los 70 millones de pobres que nos hereda el sistema. Nuestro reto será saldar las deudas históricas que tenemos con los pueblos originarios, con las mujeres, con las personas con discapacidad, con las personas que tienen que trabajar 2 o 3 jornadas diariamente, con quienes piensan diferente, con la población de la tercera edad que no tiene acceso a una pensión ni a una vejez digna, con los campesinos, con los migrantes, con los desplazados. Será la manifestación explícita de que todos estos sectores que acabo de mencionar tengan acceso a una vida digna. En este nuevo escenario, la paridad de género ha llegado para quedarse y nosotras seremos las más firmes impulsoras de esta nueva realidad. También debemos decir que nuestras relaciones con las naciones del mundo se basarán en el respeto a la soberanía, la solidaridad, la no injerencia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hoy, México debe retomar su papel de referente internacional y de vanguardia en el respeto de los derechos humanos. Aprovecho para darles una bienvenida a todos nuestros invitados. Todos son bienvenidos a nuestro país. Gracias por acompañarnos. Esta transformación representa una transición frente a los intereses de unos cuantos. Inevitablemente significará una confrontación política e ideológica, lo que requerirá templanza, cautela, tolerancia, paciencia y respeto por la parte del pueblo mexicano y de todos nosotros. El Partido del Trabajo enarbola el proyecto histórico de la izquierda mexicana. No tenemos duda de que tendremos con Andrés Manuel el mejor presidente de México. Hoy inicia el amanecer de un cambio de época. Hoy se cristaliza la más gigantesca victoria de la izquierda en nuestro país. Insisto, por favor, no tendremos duda, vendrán días de felicidad popular. Es un honor caminar al lado de los mexicanos que lucharon junto con nosotros por una transformación. Es un honor estar con Obrador. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Tiene la palabra el senador Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Fernando Luis Manzanilla, pues ¿qué le dije? Fernando Luis Luis Manzanilla. Partido Encuentro Social. Me equivoqué porque siempre
Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores invitados, esta mañana en la que acudimos a la renovación del Ejecutivo de la Unión es el día idóneo para dejar atrás la división, el encono y la discordia. Hoy debe ser el día del encuentro social y el inicio de la reconciliación, de la unidad y la cohesión nacionales. A nombre de los grupos parlamentarios de Encuentro Social en las cámaras de diputados y senadores, acudo a expresar nuestra postura ante el inicio de una nueva administración que representa un cambio de rumbo y que cuenta con el respaldo de millones de mexicanos. Decíamos ayer y lo reiteramos hoy, otro México es posible. Hagámoslo nosotros. Hacemos nuestro el llamado ciudadano, así como el puntual compromiso del presidente López Obrador para que nuestro país se transforme, renazca, se regenere y resurja con inclusión, con honestidad, con orden, con justicia y estabilidad. Nuestras bancadas serán la expresión de la cuarta transformación que se conducirá con una visión de aprecio, respeto y defensa de la vida y de la dignidad de la persona humana y los valores cívicos, éticos, espirituales y familiares que a la vez nos han proporcionado identidad por siglos. Hoy día dan sustento y fuerza a la sociedad mexicana a la que reconocemos como heterogénea y diversa. Nuestra aportación al debate nacional para que las personas, familias y comunidades vivan mejor parte de la irrestricta observancia y protección de nuestro régimen de libertades, los derechos individuales y la felicidad de los mexicanos como fin último del Estado. Creemos en y defenderemos la división de poderes y los pesos y contrapesos del poder, así como el federalismo y la independencia de las instituciones autónomas y reguladoras del ejercicio del poder. No creemos ni postulamos aquella idea de la lucha de clases, sino de un encuentro de clases, un encuentro social. Queremos que el Estado sea un promotor de las libertades civiles y económicas de los ciudadanos. Apostamos por un gobierno fuerte pero esbelto, ágil, eficaz, eficiente y sin trabas, así como por una vivencia de la justicia sustentada en el respeto a las instituciones y a las leyes. En consecuencia, la agenda de nuestros grupos parlamentarios se puede describir a partir de 3 ejes que en nuestro entendimiento deben de ser parte de un nuevo contrato social. Primero, Estado de Derecho, Seguridad y Justicia. Segundo, Economía, Empleo y Desarrollo Sostenible. Y tercero, Transparencia, Honestidad y Combate a la Corrupción. En materia de Estado de Derecho, Seguridad y Justicia, sabemos que para los mexicanos la inseguridad es el problema más urgente a resolver. Todos merecemos transitar, laborar y desarrollarnos en paz y con la certidumbre de que nuestra vida, nuestra libertad, nuestro patrimonio están garantizados por instituciones fuertes y un Estado de Derecho que se respeta y se hace respetar. Acompañaremos todo esfuerzo del Estado mexicano que permita profesionalizar y fortalecer los cuerpos de seguridad ciudadana con capacitación, equipamiento e inteligencia. En consecuencia, apoyamos plenamente el Plan Nacional de Paz y Seguridad, en especial la creación de la Guardia Nacional. En México se acatará la ley y se defenderán los derechos y las libertades civiles. Qué bueno que así vaya a ser y qué bueno que así fuera también en otras latitudes de nuestro continente. Por ello, desde esta tribuna le decimos a nuestros hermanos latinoamericanos que padecen la falta de democracia en sus países, fuerza y persistencia. Estoy seguro que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas del pluralismo y la libertad. Aquí también deberá ser una realidad duradera. Un México con orden y justicia sí es posible. En materia de economía, empleo y desarrollo sostenible, queremos un Estado impulsor que sea motor, que facilite y que no lastre la capacidad de los emprendedores para generar riqueza y empleos desde la indispensable figura de la libre empresa.
Creemos en el libre mercado y en la competencia, así como en la desregulación económica. Pero más importante, pensamos que para que México crezca es fundamental fortalecer el mercado interno, el consumo y el rescate de la clase media. No es malo ver hacia afuera, pero ya es momento de voltear primero hacia adentro. Buscamos privilegiar la libertad y la capacidad de iniciativa de las personas y vamos a fomentar las políticas públicas que promuevan el emprendimiento. En específico, nuestro foco estará en la promoción, la creación y la persistencia de las micro y pequeñas empresas. No entendemos tampoco la existencia de lo público a costa de lo privado y sabemos que no puede haber crecimiento económico sin la participación de la iniciativa privada. Asimismo, entendemos el desarrollo económico siempre y cuando éste sea equilibrado y sostenible. Por tal razón, los grupos parlamentarios de Encuentro Social seremos ese vital vínculo entre la Cuarta Transformación y los sectores productivos del país. Un México próspero, con emprendedores, más empleos y oportunidades para todos los mexicanos, sí es posible. En materia de transparencia, honestidad y combate a la corrupción, sostenemos que acabar con la corrupción fue uno de los principales reclamos, si no el principal, de todos los mexicanos que votaron el 1 de julio. Asumimos con gran compromiso ese mandato. La historia nos ha demostrado que la impunidad incentiva la deshonestidad y la corrupción de los servidores públicos. Por ello, predicar con el buen ejemplo desde la política, como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador toda su vida, es un elemento fundamental para reorientar el comportamiento social hacia la honestidad y la transparencia. Necesariamente, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción deberán estar, además, sustentados en un marco institucional y jurídico sólido y robusto. En este contexto somos partidarios y convencidos de preservar la autonomía y promover el fortalecimiento legal e institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, gran logro del trabajo coordinado entre la sociedad civil organizada, autoridades, académicos y legisladores que merece ser consolidado. Un México honesto y sin corrupción también es posible. Honorable Asamblea, distinguidos invitados, efectivamente estamos en la hora cero de la Cuarta Transformación y vivimos una oportunidad única para promover y devolvernos la paz, el bienestar y la seguridad con cero tolerancia a la corrupción y así concretar el renacimiento mexicano con la fuerza de los valores que nos dan unidad y cohesión social como una nación verdaderamente independiente. Los electores optaron por un cambio en la forma de hacer política, confiaron para conducir los destinos de la nación los próximos 6 años en Andrés Manuel López Obrador. El presidente concitó la esperanza de personas y familias para vivir más dignamente. Conoció las historias del espíritu de las luchas incansables y contra todas las adversidades que comparten y viven diariamente muchísimos mexicanos. No podemos fallarles ni traicionar la confianza de los millones de personas que dijeron hasta aquí. No se puede sostener una casa que está dividida contra sí misma. Por ello vamos a promover con la templanza y mediante el diálogo edificante la restitución de nuestro tejido social y reiteramos nuestra convocatoria para dejar atrás la división y construir una verdadera unidad nacional. Nuestro cometido, el de todos nosotros, todos los que aquí estamos, debe ser unificar al pueblo de México. Sostenemos que el aprecio por la pluralidad de ideas y la diversidad de posiciones, incluidas las divergentes, habrán de enriquecer el debate y serán piedra angular de nuestra verdadera y finalmente real transición a la democracia. Lo anterior mediante leyes y políticas públicas que consignen los compromisos en lo económico, en lo político, en lo comunitario, de un nuevo contrato social que incluya a todos los sectores y a todos los actores. Ese es y será nuestro reto fundacional. Estamos listos para avanzar por el camino del desarrollo justo, sostenido e incluyente que el presidente López Obrador ha postulado durante años para transitar en unidad
hacia un mismo objetivo. Unámonos y logremos la prosperidad de la causa y la casa de todos, México. Si imaginamos un México libre, justo y próspero y lo construimos juntos, haremos historia. Hagámoslo nosotros. Es cuanto. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el senador Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la Presidencia, honorable Congreso de la Unión, mexicanas y mexicanos. Los nuevos comienzos abren siempre la posibilidad de construir un mejor presente para darle rumbo al porvenir. Más aún, si tomamos en cuenta que la nación se encuentra profundamente lastimada por un régimen que le falló a los mexicanos. No obstante, hoy México vive un clima de crispación y de confrontación. Hoy a México le faltan puntos de encuentro. Estamos convencidos que en nada abona a la reconciliación nacional hablar desde el pedestal de la superioridad moral, alimentando dicotomías entre vencedores y vencidos, entre buenos y malos. Y me pregunto, como lo haría Rosario Castellanos si estuviera con nosotros, ¿qué nos falta para ser enteros? Quizá nos falta recordar que aquí, en este Congreso de la Unión, están representadas todas las personas, tanto las que votaron por el presidente y su partido, como las que no lo hicieron, las que eligieron una opción distinta. Nos falta recordar que en una democracia cuentan e importan todos los votos, cuentan e importan todas las voces, incluidas las de las desilusionadas, las de las escépticas, las de las críticas y de las que piensan diferente. Y justamente por esa razón, la oposición tiene responsabilidades cruciales en la vida democrática. Ser el contrapeso que defienda los derechos y el equilibrio institucional, dignificar el pluralismo político, preservar nuestra democracia y protegerla de quienes creen que a partir de su condición de mayoría pueden apoderarse de las instituciones públicas. Por ello, el día de hoy vale la pena preguntarnos cuál es el papel de este Parlamento en nuestra nueva realidad. Muchos estamos convencidos que el papel del Congreso de la Unión es el de enaltecer a México, es el de dignificar la división de poderes y buscar puntos de encuentro a pesar de nuestras sanas y legítimas diferencias. El Poder Legislativo no puede ser una ventanilla de trámites, no es una oficina para atender los asuntos y los encargos del presidente. Es la representación de todos los mexicanos, donde se resume la pluralidad de la nación, donde se encuentra la diversidad de intereses e identidades del país, donde están representadas las minorías y donde tenemos la obligación de tomar decisiones que nos incluyan y nos representen a todas y a todos. El Poder Legislativo mexicano no puede olvidar estas premisas, sea quien sea la mayoría y sea quien sea el presidente. Y por eso nos preocupan algunas decisiones y acciones inminentes o incluso consumadas, como las amenazas al Pacto Federal y a la división de poderes a través de las reformas impuestas por la mayoría legislativa. La negativa de garantizar una fiscalía independiente, la puesta en marcha de consultas a modo y, en suma, lo que pareciera ser un proyecto de restauración de un régimen centralista, de concentración del poder y de partido dominante, o peor aún, el país de un solo hombre. Giovanni Sartori decía que quien habla de la regla de la mayoría sin hablar de los derechos de las minorías no promueve la democracia, sino que la sepulta. Por eso, hoy y siempre, el Poder Legislativo debe asumir su papel de contrapeso al Poder Ejecutivo. Hoy y siempre, el Poder Legislativo debe combatir cualquier proyecto de restauración de un régimen de concentración excesiva del poder. Hoy y siempre, el Poder Legislativo debe dignificar el derecho a la diferencia y el derecho al disenso.
Por ello, de frente a los mexicanos, Movimiento Ciudadano le dice respetuosamente al próximo presidente de la República y a la nación que nuestras convicciones están firmes y puestas al servicio de México. Porque creemos en la democracia, pero no aceptamos la democracia dirigida, la que solo aparenta respetar al pueblo para manipularlo. Tampoco aceptamos la democracia de turnos, la que busca sustituir a una oligarquía por otra. Creemos en la inteligencia multiplicada del pueblo mexicano por cada uno de sus individuos. Creemos en el equilibrio de poderes porque quien ejerce el poder en un soliloquio está condenado a perderse en el laberinto. Y cuando de ese poder depende la vida democrática, lo que está en riesgo es el presente y el futuro de México. No aceptamos la concentración del poder, ni el paternalismo, ni ningún proyecto de restauración de un régimen presidencialista de mediados del siglo pasado que ya le falló a México. Creemos en la rendición de cuentas, en la transparencia, en el diálogo republicano y en el potencial del pluralismo político y de respeto a nuestras diferencias. Creemos en el federalismo porque no queremos regresar ni a un pasado colonial ni a un pasado de control político centralizado. No aceptamos que los estados y municipios se subordinen ante las órdenes del presidente ni de nadie más. El mandato de los gobiernos estatales y municipales viene de los ciudadanos y solo ante ellos es responsable. Por eso queremos estados que sean fuertes por su desempeño, por su compromiso democrático, por su capacidad para resolver los problemas públicos y por su empeño para transformar la realidad de sus comunidades. Lo decimos con claridad. En el Pacto Federal, los gobiernos estatales y municipales no son espectadores subordinados, son protagonistas de la transformación nacional. Creemos en el municipio libre de intermediarios políticos, libre de poderes fácticos, libre de ataduras burocráticas, libre de aparatos partidistas. Los municipios han de ser, en esta nueva etapa del país, el verdadero gobierno de los ciudadanos. Y por ello es nuestra convicción defenderlos y fortalecerlos, porque es desde lo local donde empiezan los grandes cambios políticos del país. Creemos en la paz, pero no en la pacificación forzada, no en la paz de los sepulcros y las fosas, no en la paz ficticia impuesta por el predominio armado del más fuerte que nos ha llevado a una guerra interminable. Creemos, recordando a Juárez, en la paz edificada en el respeto al derecho ajeno. Creemos en los derechos humanos como uno de los pilares civilizatorios y estamos convencidos que la guerra no hace la paz. Queremos instituciones civiles de seguridad fuertes, dignas y leales, coordinadas en los 3 órdenes de gobierno y no más, nunca más, una guerra entre quienes portan uniforme o visten de civiles. Creemos en el derecho a la verdad y a la justicia, porque la mayor violencia está en la impunidad. No aceptamos que se pretenda ocultar esta realidad a golpe de palabras o amnistías selectivas. La impartición de justicia en México no sirve y es obligación de todos los poderes públicos reconstruirla. El sistema no funciona por la corrupción y es obligación de todos combatirla y castigarla sin perdón y sin olvido. Creemos en la igualdad, en todas las formas de igualdad, pero no aceptamos que en nombre de la desigualdad se quiera construir un nuevo aparato de poder manipulando a los más pobres con dinero público, porque repartir dinero sin modificar las condiciones que generan la pobreza es eternizarla. También creemos en la separación de poderes, el político y el económico, pero el principio debe ser universal y no selectivo, y por ello no aceptamos una nueva selección caprichosa de las élites. En efecto, hay que acabar con el capitalismo de compadres, que no es lo mismo que simplemente cambiar de compadres. Creemos en las libertades porque México es un país plural, diverso y heterogéneo que jamás habrá de conformarse con una sola voz, porque México es un país de minorías excluidas y agraviadas que exige ser escuchadas, donde no estén sujetas por decreto a una sola moral, donde sus derechos ganados no se consulten, sino que se defiendan. Por todo ello creemos en los ciudadanos libres. Nosotros no fraseamos al pueblo en singular, porque tan autoritario es quien dice, el Estado soy yo, como quien piensa que el pueblo es él. El pueblo somos muchos, somos todos los que votaron por la opción mayoritaria y los que votaron por otras alternativas. En el México de hoy, el pueblo debe pronunciarse en plural, con igualdad entre hombres y mujeres,
y en clave democrática, porque México también es Leona Vicario, porque México también es Sor Juana Inés de la Cruz, porque México también es Josefa Ortiz de Domínguez. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, volviendo a Rosario Castellanos, al próximo presidente y a su nueva mayoría, les decimos: mira a tu alrededor, hay otra, siempre hay otra. Nosotros creemos en el movimiento de los ciudadanos, quienes son portadores de valores y de ideas y de causas. Creemos en la conciencia y en la dignidad ciudadana y no en quienes se asumen como los portavoces únicos de las y los mexicanos. Estas son las convicciones que el Movimiento Ciudadano ha puesto y seguirá poniendo al servicio de México. En esta nueva etapa de la historia, refrendamos nuestro compromiso, nuestra lealtad con los ciudadanos. Refrendamos estas convicciones y con ello seremos la oposición que México necesita. Al presidente de la República, y con esto concluyo, le damos la bienvenida a este recinto parlamentario y hacemos votos para que México vea hacia adelante y no hacia atrás. Hacemos votos para transformar el Estado mexicano, pero no para reconstruir un pasado con tintes peligrosamente autoritarios. El reto no es menor, implica construir un nuevo régimen, sin permitir que las ruinas del anterior nos arrastren al pasado. Implica ejercer el poder sin permitir que la soberbia nos aleje del interés común, pero sobre todo implica encontrarnos, escucharnos y honrar el compromiso diputado y el amor que todos tenemos por México. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el diputado René Juárez Cisneros. Con su venia, diputado presidente, señoras y señores, honorable Congreso de la Unión, hoy 1 de diciembre inicia un gran reto, pero también una gran oportunidad para México. Hoy nos convoca la ley y la democracia. Por ello, es tiempo de decidir entre la inclusión o la descalificación, entre la democracia o la dictadura, entre el respeto a la ley o la violación del Estado de Derecho, entre el fortalecimiento de las instituciones o el resquebrajamiento del Estado, entre mirar hacia las nuevas generaciones o trabajar para las próximas elecciones. Es tiempo, pues, de dejar de pensar en la reelección y pensar en la nación. A partir de hoy, el nuevo gobierno ya no tendrá excusas ni a quién derivar responsabilidades y culpas. El pasado 1 de julio quedó demostrado que México cuenta con instituciones sólidas que garantizan nuestra vida democrática. Desde nuestro partido, el Revolucionario Institucional, saludamos el inicio de la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que sea para bien de nuestra patria. Pero que nadie se confunda, nunca estaremos de rodillas o actuando indignamente ante el poder. Habremos de levantar la voz cuantas veces sea necesario, con energía y determinación, con la fuerza de la razón, con la fuerza de los argumentos. La visión de gobierno se acota irremediablemente con la realidad. Qué bueno que el presidente decidió no regresar a sus cuarteles a nuestras Fuerzas Armadas, orgullo de las y los mexicanos. Sin ellas no se entendería la gobernabilidad, la seguridad, la estabilidad y la paz en México. Desde aquí les expresamos
nuestro reconocimiento, respeto y respaldo. Trabajaremos para generarles un marco jurídico que les dé certeza y certidumbre en el desempeño de las tareas de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas deben regresar paulatinamente a sus cuarteles. Militarizar no es la solución. La Policía Federal es un cuerpo de élite y con el respaldo del nuevo gobierno puede ser de gran contribución, no la menospreciemos. Por otro lado, qué malo que se pervirtiera un instrumento fundamental de la democracia participativa, la consulta popular, y también un grave error que se haya cancelado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. México vive hoy un nuevo modelo de gobierno. No obstante el triunfo incuestionable, 30 millones de votos no hacen infalible a nadie. Gobernar es atender lo diverso, aproximar lo distante y conciliar la diferencia. Las y los mexicanos esperamos que la conducción del nuevo gobierno se haga responsable y democráticamente, impulsando la inclusión y desterrando actitudes totalitarias. ¿Se gobierna para todos o no se gobierna? En la construcción de un México mejor, todos debemos tener cabida, a menos que desde el poder se cancelen las opciones de participación. La obcecación conduce al autoritario. Este Congreso debe garantizar el equilibrio de poderes, debe evitar que la fuerza del Ejecutivo devore a los otros poderes. Amigas y amigos, el gobernante tiene obligación de decidir. Por eso la disyuntiva del hombre de Estado entre administrar o transformar. En política hay valores insalvables que cuando el hombre de poder está en la cúspide adquieren enorme relevancia: la lealtad, la gratitud y la congruencia. Pero cuando los tiempos implacables de política alcanzan al hombre de poder, cuando concluyen y se agotan, entonces adquieren una dimensión insospechada. Por eso, asumiendo la responsabilidad de lo que expreso y en congruencia con lo que he sido a lo largo de mi vida, reitero y manifiesto mi profundo reconocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto, al amigo y al hombre. Que sea la historia la que juzgue al hombre de Estado y no la diatriba y la descalificación irresponsable de algunos que solo saben destruir, impregnados de amargura, rencor y odio. México demanda la reconciliación y la paz. Toca al gobierno impulsarlas, desterrando el menosprecio y la arrogancia hacia quienes no piensan igual que él. Nuestros grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión tenemos muy claro nuestro papel. Nos constituimos en una fuerza política opositora comprometida con México, digna, crítica, vigilante y congruente con nuestros principios ideológicos. Enarbolaremos causas y esperanzas de los que menos tienen. Defenderemos los derechos sociales de las minorías. Vigilaremos el respeto de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres y de nuestras niñas y niños. Defenderemos nuestras instituciones que a lo largo de los años le han dado sentido y rumbo cierto al esfuerzo de las y los mexicanos. El gobierno que se instala hoy no empieza de cero. No olvidemos que la voluntad jamás será más importante que la institucionalidad. Cuidaremos que no se continúe dilapidando la confianza y la certidumbre en nuestro país para garantizar inversión, empleo y estabilidad. Como partido, hemos aprendido de nuestros errores y aciertos. Hoy la nueva realidad política nos obliga a volver al origen, la defensa de las causas populares. Los verdaderos priistas estamos decididos a reencontrarnos y a reagruparnos para competir por la presidencia de México. Que no quede duda, México no es ni puede ser
un país de caudillos. El mandato popular fue para acrecentar y consolidar la vida democrática, no para retroceder. Cuidemos no caer en la tentación del discurso demagógico, vano y frívolo de la complacencia. El populismo conlleva pobreza y anarquía. Eso no lo queremos para México. Gobernar para la popularidad conduce al extravío. El país no se conduce con ocurrencias, arrebatos ni caprichos. La ignorancia de la ley no es excusa para su cumplimiento. Se requiere